La violencia de género hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades de género. Puede darse tanto en parejas heterosexuales como homosexuales. Las acciones violentas son todas las que afectan de forma negativa el bienestar físico, psicológico, mental, la identidad, la sexualidad, la libertad reproductiva y las relaciones laborales y sociales de una persona. Este tipo de violencia incluye dinámicas de dominación, amenazas y la privación arbitraria de las libertades políticas y civiles en el ámbito social, doméstico, político o laboral. La violencia de género se basa en un desequilibrio de poder y se lleva a cabo con la intención de humillar y hacer que una persona o grupo de personas se sienta inferior o subordinado. La violencia de género puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado y afectar tanto a hombres como a mujeres. La violencia de género es una violación de los derechos humanos. Es un ataque implacable a la dignidad humana que priva a las personas de sus derechos humanos. También la violencia de género es un obstáculo para la igualdad de género. La igualdad de género es fundamental para salvaguardar los derechos humanos, defender la democracia y preservar el Estado social de derecho. Las legislaciones de diversos países atribuyen el concepto de violencia de género a la violencia ejercida contra las mujeres. La distinción que se realiza respecto a la violencia ejercida contra el hombre es que esta no necesariamente se da debido a una cuestión de género. Sin embargo, la violencia contra el hombre existe y debe ser denunciada. En algunos casos, estos son presionados por sus parejas y acaban obedeciendo las órdenes por miedo a ser agredidos. En otras ocasiones, sin que necesariamente haya violencia física, los hombres se sienten angustiados por un exceso de responsabilidades en el hogar. A diferencia de los casos de mujeres que sufren la violencia machista, los casos de violencia de género con víctimas masculinas no suelen aparecer en los noticieros. Además de ser menos habituales, los hombres agredidos se enfrentan a las burlas y falta de credibilidad por parte de su entorno. Muchos piensan que les acusarán de cobardes o de ser poco hombres. Existe el falso paradigma que una mujer siempre es víctima solo por el hecho de ser mujer y el hombre siempre es el victimario solo por el hecho de ser hombre. Veamos ahora los diferentes tipos de violencia de género. Violencia física. Acción que se realiza con el fin de producir dolor o lesiones. Este tipo de agresión afecta la integridad física de la persona, llegando hasta atentar contra su vida, y se da en las relaciones laborales, sociales o familiares. Violencia psicológica. Acción que se realiza con el fin de producir en la víctima sensaciones de desvalorización y sufrimiento. Estos actos pueden ser insultos, actitudes de control y reproches, amenazas, humillaciones, faltas de respeto, entre otros. Si bien sus secuelas son difíciles de detectar, afectan a largo plazo la estabilidad emocional de la víctima, haciéndola sentir atemorizada, insegura, sin control sobre sus propias decisiones. Violencia sexual. Acción que vulnera por la fuerza o con amenazas la libertad de una persona de elegir cuándo, cómo y de qué manera tener relaciones sexuales. Es decir, la víctima se ve forzada sin su consentimiento a servir de objeto sexual de su pareja cuando ella lo disponga. La violencia sexual incluye hostigamientos, abusos de todo tipo y el acceso carnal sin consentimiento. Violencia económica. Acción que implica la retención, destrucción o sustracción de bienes o dinero ilegítimamente por parte del victimario. Este tipo de agresión suele darse en el ámbito doméstico y produce la disminución o la eliminación total de bienestar físico y mental de la víctima y de sus hijos, mediante el control que tiene el victimario por la dependencia económica que tienen con él. Violencia simbólica. Opresión que se ejerce sobre un individuo a través de mensajes, valores, conceptos, símbolos, íconos, imágenes, signos, significados, mitos, metáforas y representaciones sociales que instauran estereotipos de género, transmitiendo, reproduciendo y naturalizando relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación que fuerzan a la víctima a aceptar y tomar una posición inferior respecto a las personas del género contrario. Violencia doméstica.
Acción violenta que realiza un integrante del grupo familiar sobre otro. Puede darse entre parientes sanguíneos o miembros por afinidad, como una pareja. Las víctimas suelen sentir miedo, impotencia, sentimientos de dependencia e inseguridad. Los hijos de las víctimas enfrentan estas mismas realidades y sufren por igual. Violencia institucional. Actos perpetrados por funcionarios y empleados pertenecientes a alguna institución u organización para obstaculizar el ejercicio de los derechos y la obtención de beneficios de una persona. Violencia obstétrica. Acción violenta que se da hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas por parte de los trabajadores del sector de la salud. Por ejemplo, el abuso de la medicalización o el tratamiento deshumanizado. Causas de la violencia de género. Estereotipos de género. La diferencia de roles que se impone a los individuos según su género genera actitudes de discriminación e intolerancia dentro de los diferentes ámbitos de una sociedad. Este trato desigual que se da hacia los individuos según su género puede traer situaciones de violencia. Prejuicios culturales. La ideología machista prolifera la idea de la superioridad masculina y la primacía sobre las personas del otro género. El machismo utiliza la violencia como un mecanismo de control. Estos patrones de conducta suelen ser transmitidos de generación en generación. Deseos de poder y dominación. Individuos sin distingo del género ejercen violencia sobre personas del otro género para afianzar su autoridad y su creencia de superioridad sobre la víctima, buscando dominar en la relación bajo sus criterios, anulando a la otra persona. Consecuencias de la violencia de género. En la salud física. Puede producir lesiones físicas leves o graves y hasta la muerte de la víctima. Las principales lesiones son quemaduras, traumatismos, contusiones, empeoramiento de las enfermedades preexistentes. En la salud mental. Puede producir daños emocionales irreversibles en la víctima. Las principales consecuencias son baja autoestima, inestabilidad emocional, ansiedad, trastornos alimenticios o de sueño, estrés postraumático, depresión e intentos de suicidio. En la salud reproductiva. Las relaciones sexuales forzadas pueden traer como consecuencia enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. La violencia en mujeres embarazadas puede llevar a abortos espontáneos. En la salud social. Puede producir aislamiento social de la víctima, deterioro en las relaciones sociales. Una de las consecuencias de la violencia doméstica es la exposición de niños y niñas de la familia a estas situaciones de violencia. ¿Qué hacer ante un hecho de violencia de género? Dar aviso. Llamar a la policía o a la línea de atención de casos de violencia de género. Guardar documentación. Elegir un lugar seguro e incluir también la documentación de los hijos en el caso de que existan. Buscar atención médica. Acudir a un centro de atención médica. El parte que emita esa sede será remitido a la corte local en caso de iniciar acciones judiciales. En el centro de atención médica puede ser un psicólogo el que tome las pericias para registrar el estado psicológico en el momento del ataque. Recolectar evidencias. Tomar fotografías de las lesiones y buscar testigos que puedan haber visto o escuchado los hechos de violencia. Denunciar la agresión. Realizar la denuncia en cualquier comisaría. No es necesario contar con un abogado y se puede reservar la identidad del denunciante. Solicitar orden de protección. Según el caso, implica exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y perimetrales contra el agresor,